Muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo con esta sesión. Hemos dejado pasar unos minutitos para dar oportunidad a las personas que puedan conectarse en remoto para que lo pudieran hacer y no estar apurados de tiempo y comenzar demasiado puntuales. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a los profesores, profesoras y investigadores que nos acompañan hoy en una sesión especial de las terceras jornadas que la Escuela de Doctorado ha organizado para los jóvenes investigadores. Lo primero que quería hacer era agradecer la iniciativa. Es la tercera edición ya, lo cual es un buen síntoma de que esto ya se está consolidando. Es realizar un encuentro de jóvenes investigadores, hacer una puesta en común, reflexionar, interactuar y compartir sobre todo experiencias, creo que es muy positivo. Así que enhorabuena a la Escuela de Doctorado, a su directora, José Ramón, y a su equipo por la iniciativa. Y enmarcado en este contexto de las jornadas para jóvenes investigadores, pues tenemos el privilegio de poder contar con una participación excepcional, que es la de Pilar Paneque, directora de la ANECA, que precisamente en estos momentos pues es una agencia que está muy en el foco de toda la vida universitaria, porque pues hay muchas personas que están interesadas, no a lo mejor porque tengan ya la previsión de presentar su currículum, pero sí que conviene, sobre todo para los jóvenes, que tengan una anticipación, un conocimiento de cómo se tienen que desenvolver en este contexto si quieren desarrollar una carrera académica. Así que muchísimas gracias, Pilar, por tener la deferencia de acercarte a nuestra universidad y compartir pues, con todos nosotros lo que es la realidad que vives en el día a día y que, por lo tanto, nos vas a poder trasladar de primerísima mano todas las novedades, que estamos en un momento, además, como todos sabéis, de novedades normativas, de modificaciones, y qué mejor que la directora de la ANECA para ponerlas en perspectiva, acercarnos a esta situación. También quiero saludar al vicerrector de investigación, a Enrique, que comparte mesa con nosotros, y saludar también al decano de la Facultad de Filosofía y Letras, que nos acoge en esta facultad, y gracias por albergar este encuentro. No quiero extenderme mucho más, espero que sea de vuestro interés lo que se ha preparado, el programa que se ha preparado, tanto esta tarde con la directora de la ANECA como mañana por parte de la Escuela de Doctorado. Y bueno, espero que sea fructífera estas jornadas. Seguro, estoy convencido de que va a ser así, que las aprovechéis y que os sean de utilidad a todos. Así que gracias por venir aquí, por acercaros, y gracias por participar luego en el debate que posteriormente podremos tener, que será también, espero, muy interesante con la directora de la ANECA. Muchas gracias. Y previamente, antes de dar la palabra a la directora de la ANECA, voy a dar la palabra al director de la Escuela de Doctorado para que dirija unas breves palabras. José Ramón. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por tus palabras y seré muy breve. Simplemente agradecer la presencia de Pilar Paneque en estas jornadas, que son efectivamente las terceras jornadas de jóvenes investigadores, que además de dar la circunstancia, yo creo que es una feliz circunstancia de que esta conferencia inaugural se realiza precisamente en la Facultad de Filosofía y Letras, no solamente porque sea mi facultad, en la que me siento muy vinculado, sino porque además el eje temático de este tercer encuentro de jóvenes investigadores este año tiene que ver, aunque la presentación de pósteres refleja en todas las áreas de conocimiento, tiene que ver especialmente las presentaciones de mañana con el impacto social de la investigación en artes y humanidades por una parte y en ciencias sociales y jurídicas por otra, ¿no? Porque donde son áreas en las que a veces es más difícil percibir el impacto social que tiene la investigación, y creo que es especialmente importante que seamos capaces de mostrar la importancia que tiene la investigación también en esos otros campos, ¿no? Cuando en otros campos muy distintos parece muy obvio y muy natural, ¿no? Bueno, esa es la línea temática, por lo tanto creo que es una suerte también que lo inauguremos precisamente en un centro
centro que está dedicado precisamente a las artes y las humanidades, ¿no? En ese sentido, agradecer vuestra presencia de todos los profesores. Veo que hay profesores, hay estudiantes de doctorado, hay también jóvenes investigadores de diferentes ramas y espero que sea unos encuentros satisfactorios para todos y sobre todo hoy que descubramos muchas cosas sobre todo lo que se está cociendo en la ANECA y todo lo que efectivamente, como decía Antonio, va a condicionar realmente el futuro profesional de muchos de los jóvenes investigadores. Y es muy importante tenerlo en cuenta para poder organizar su proyección de futuro con una forma sensata y razonable. Y por mi parte, pues nada más. Muchísimas gracias a todos y espero que os sea útil. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí, vamos a dar paso a lo que todos estamos esperando, la intervención de la directora de la ANECA, Pilar Panek. Cuando quieras, Pilar. Muchas gracias, rector, y muchas gracias a todos por la asistencia a esta hora un tanto introspectiva para una intervención, pero era el momento que podía encajar en esta semana que va a ser especialmente complicada en la agencia. Probablemente como todas las semanas desde que me incorporé, ¿no? Todas las semanas tenemos algún susto, esta semana tenemos dos importantes, pero bueno, como sabéis, estoy ejerciendo la responsabilidad de directora de ANECA desde hace 1 año y 2 meses y ha coincidido básicamente con el año en el que ha pasado todo, ¿no? En las universidades. En concreto me incorporé pocas semanas antes de que se implantara la LOSU, quedara definitivamente aprobada y entrara en vigor, y a partir de ahí pues ha sido todo un terremoto permanente, ¿no? Tanto la LOSU como toda la normativa que derivaba de la nueva ley orgánica del sistema universitario impactaban de lleno en la actividad de la agencia y además con un calendario muy difícil de cumplir por varias razones, ¿no? Hoy comentaré algunas, pero bueno, yo creo que felizmente hemos superado este año tan difícil. Yo creo que nadie apostaba por ello, ¿no? Pero lo hemos conseguido, creo que también con bastante consenso de la comunidad, que era uno de los principios básicos que teníamos muy claro el nuevo equipo directivo de ANECA, que tenía que estar por delante de todo lo que se moviera y de todas formas pues tardaremos varios años probablemente, 5 años, 7 años, en comprobar el impacto real que este cambio legislativo, normativo y sobre todo los cambios en los procedimientos de la agencia pueda tener realmente en el profesorado universitario y el personal investigador. Esta jornada no me la quería perder por muchas razones. Nos llegan, lo comentaba antes con el rector, muchísimas invitaciones a lo largo de la semana para asistir. Es normal, es un año en el que ha habido muchos cambios y todo el mundo quiere que en su foro particular, disciplinar o institucional, se presenten y se debatan estos cambios, pero es cierto que el trabajo no nos deja llegar a todo. Pero desde luego a este no quería faltar porque lo organizaba la Escuela de Doctorado y estaba dirigido a jóvenes investigadores, que para mí son 2 elementos clave en cualquier universidad y lo han sido también en este proceso. Antes de incorporarme a ANECA, coordinaba uno de los doctorados de mi universidad y sé el trabajo, se lo comentaba el director de la escuela, el trabajo tan invisible a veces que hacen las escuelas de doctorado, donde parece que como ya no hay clase, ya no pasa nada, pero las escuelas de doctorado tienen una actividad diferente, pero igualmente fundamental en la formación de nuestros jóvenes investigadores y profesores, y esa era la razón fundamental por la que no quería dejar de venir. Además de que Valladolid pues, bueno, tiene un gran departamento de geografía, aquí están muchos de mis compañeros a los que tanto aprecio y eso, bueno, me vais a perdonar, pero eso está en el corazoncito también y es una oportunidad, aunque sea en un viaje muy rápido como el de hoy, para saludar. Es también una oportunidad, a pesar de que lo peor del terremoto ya lo hemos pasado, pero sigue siendo una oportunidad para compartir lo que hemos hecho y para debatirlo con vosotros. Por lo tanto, no le quiero dar un tono así de conferencia, ¿no? Ni mucho menos, sino bueno, simplemente dialogar, explicaros lo que hemos hecho y algo que para mí es muy importante, que es por qué lo hemos hecho, porque bueno, al principio también se nos decía en muchas reuniones que era un tanto caprichoso y me parece fundamental que se entienda que nada ha sido caprichoso, lo que sí, evidentemente, hay una impronta de personal, si queréis, y también del nuevo equipo directivo, pero todo estaba mandatado y todo tiene una lógica dentro del contexto nacional, pero también del contexto internacional en el que estamos, ¿no? Me parece importante que se entienda el porqué, que se entienda el cómo lo hemos hecho y también que tengamos la oportunidad de
bueno, de que me preguntéis, de que critiquéis partes del proceso que penséis que no ha salido bien y que todavía podemos mejorar, lógicamente, porque los programas son siempre dinámicos, son flexibles y estamos, por supuesto, en el momento de hacer todos los cambios que sean necesarios. Me parece muy importante, como decía, entender por qué se ha hecho la reforma de la evaluación, no solo de la investigación, que es de lo que empezamos a hablar más el año pasado, sino también de la evaluación de la trayectoria académica en general, de las carreras universitarias, ¿no? Y que eso no ha tenido solo, por supuesto, no ha sido una decisión exclusiva de ANECA, aunque sí hemos decidido hacerlo todo en el primer año. Eso también ha sido una decisión personal, porque creo que le daba coherencia a los pasos que teníamos que dar, pero que ni siquiera, como decía, está solo justificado por el contexto nacional y por esos cambios legislativos y normativos con los que prácticamente me encontré al llegar, sino también por un contexto internacional. Y creo que esto es especialmente importante que lo conozcan los jóvenes investigadores, que lo que pasa en vuestra escuela de doctorado, de las cosas que vais a hablar mañana, que por cierto se lo he dicho al director de la escuela, me parece que tenéis un programa excelente, porque hablamos muy poco de esas cosas que vais a hablar mañana en la jornada, se están hablando en todo el mundo. Es un debate mundial en este momento, ¿no? Nosotros conocemos mejor lo que se está debatiendo en Europa, pero está pasando exactamente igual en Norteamérica, está pasando igual en las universidades asiáticas y creo que de eso no tenemos que estar desconectados, ¿no? No tenemos que estar estudiando cada uno de los documentos que salen, pero sí saber que lo que ha pasado en España está pasando en todos los contextos científicos y universitarios. Nos podemos remontar muy atrás para saber dónde comienza este replanteamiento de qué estamos evaluando y cómo lo estamos evaluando cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de investigación y cuando hablamos de trayectorias académicas, pero para no irnos muy atrás, yo os recomendaría leer ese documento que ve la luz en 2019 en los Países Bajos, probablemente uno de los países más activos en la reforma y que impulsan todas sus instituciones, todos los agentes que participan o en la financiación o en la evaluación de la ciencia, ¿no? Lo tenéis ahí abajo de la imagen. En ese documento lo que se plantea es la necesidad de que los sistemas de evaluación, los que cada país tenga o los contextos internacionales, Comisión Europea, todos los grandes financiadores y los evaluadores, empiecen a reconocer la diversidad de posibles trayectorias y posibles perfiles académicos que existen, precisamente porque empezamos a encontrarnos desde hace más de una década con que los sistemas de evaluación están siendo excesivamente prescriptivos. De hecho, es muy normal, y yo también me he acreditado, por ahí hemos pasado muchos de los que estamos en esta sala y pasaréis muchos otros que todavía sois más jóvenes, al final se convierte en una especie de plantilla con la que parece que tienes que cumplir y todos hemos dicho, hemos escuchado eso de esto lo tengo que hacer porque me lo pide ANECA. Pero eso no pasa solo en España, eso pasa absolutamente en todos los países y todas las agencias compartíamos esa preocupación de que se habían desarrollado, por las razones que fueran, sistemas que iban a lo micro, al detalle y terminaban siendo tan prescriptivos que definían las propias carreras, cuando debe ser al contrario. Reconocemos que puede haber trayectorias muy diferentes, alguien puede tener un perfil más docente, otra persona puede tener... ¿Este llega? Sí. Os decía, alguien puede ser muy bueno en transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad, lo que sea, pero no hay que ser muy bueno en todo, necesariamente, ¿no? Y habíamos llegado a ese tipo de modelo de evaluación. A partir de este documento, que sobre todo, y por eso lo pongo en primer lugar, insiste en esa necesidad de llegar a evaluaciones que permitan reconocer esa diversidad y también que reequilibren cada una de las cuestiones ligadas a distintas misiones de la universidad, que era otro de los problemas que nos habíamos encontrado. Sobre todo pesaba la investigación, y eso lo sabemos, ¿no? Si tenías una en investigación, lo demás no importaba. Ese problema está detectado también a nivel internacional. La docencia, desgraciadamente, la actividad docente se ha relegado, no ha pesado nada en los sistemas de evaluación y no podemos olvidar que las agencias estamos generando incentivos. No solo evaluamos, sino que aquello con lo que evaluamos resultan, pues, que define la carrera, no debería ser así, pero así ha sido, define la carrera de todo el personal.
Las agencias neerlandesas hablan de reconocer y equilibrar docencia, investigación, impacto, liderazgo, una palabra que se nos ha criticado mucho, ya veis que estaba aquí y en otros documentos muy anteriores, y también la actividad de los hospitales universitarios. Tenemos aquí al presidente de una de nuestras comisiones, precisamente de Ciencia de la Salud, porque tienen unas particularidades muy concretas dentro de la actividad universitaria. También insiste en algo que debería ser lógico, pero que no ha venido ocurriendo así. La evaluación tiene que centrarse en la calidad, la innovación, la creatividad y siempre con integridad científica y ética. Estamos asistiendo ahora también, desgraciadamente, a muchos casos en los que esto se ha cuestionado. Ha coincidido también con este año que llevo en la agencia, que estos temas que antes quedaban dentro de la comunidad universitaria han saltado por primera vez a los medios de comunicación generalistas y, evidentemente, esto también ha generado mucha presión en la reforma que estábamos iniciando. Y, por supuesto, teníamos que hacer un uso responsable de indicadores cuantitativos que, por sí mismos, indicadores bibliográficos tradicionales, básicamente el factor de impacto y el índice H, que estaban condicionando todas las evaluaciones, como por sí mismos definieran la carrera o el éxito de un investigador, cuando sabemos que en absoluto esos indicadores solo por sí mismos definen el éxito de un científico, de la misma forma que no lo hace el número de citas. También estamos asistiendo al problema que hay con las redes de citas, los carteles de citas, etcétera, ¿no? Entonces, son, como veis, premisas que se están repitiendo y que estamos compartiendo entre todas las agencias, en concreto las europeas. Se tiene que evaluar el rendimiento individual, pero también el colectivo. Esto es muy importante y creo que para los jóvenes es especialmente importante. Evidentemente hay una competencia dentro de la academia. Al final concurrimos a las mismas plazas, la misma financiación para proyectos, es una concurrencia competitiva, pero no se nos puede olvidar que la ciencia, la investigación, la docencia solo avanza en colectivo, solo avanza cuando trabajamos en equipo y cada vez más en equipos multidisciplinares e interdisciplinares. Entonces, de la misma manera que se demuestra una progresión, una buena carrera individual, hay que demostrar la capacidad de alimentar la trayectoria y el resultado de un grupo de investigación, de un grupo docente, de la propia actividad institucional, que no se hace sola, que se hace con el esfuerzo de todo el personal universitario científico. Y hay dos elementos elementales también, fundamentales, como el impulso de la ciencia abierta y el impulso del liderazgo académico, ¿no? Luego iremos a estas dos cuestiones. Por tanto, lo que nos planteamos todas las agencias, y de esto hemos hablado muchísimo este año fundamentalmente en el contexto europeo, es de iniciar algo tan difícil como un cambio cultural. En España, en concreto, luego mencionaré la convocatoria de sesenios. Llevamos 30 años evaluando sesenios prácticamente de la misma forma, como si en la ciencia no hubiera pasado nada, y han pasado muchísimas cosas que no se estaban teniendo en cuenta en la evaluación. Por tanto, modificar esos incentivos que indirectamente las agencias estamos creando, hacerlo también en un diálogo internacional, porque concurrimos en España, pero concurrimos también en Europa y en otras convocatorias internacionales donde este debate también se está teniendo, y también en que la reforma que hiciéramos las agencias no quedara o se resolviera exclusivamente a nivel técnico dentro de la casa, sino que se articularan procesos que permitieran la participación de todos los afectados y también que generara una mayor apropiación del sistema de evaluación. Yo no he escuchado prácticamente a nadie, por ejemplo, hablar bien del sistema de acreditación del profesorado que ya hemos dejado atrás. O sea, no sé quién lo diseñó, lo desconozco, yo no estaba cerca de estos temas entonces, pero es curioso que prácticamente nadie te habla bien de ese sistema. Entonces, algo pasa cuando la propia comunidad que es evaluada con esos criterios no se reconoce en esa forma de medir o de calibrar una carrera académica, ¿no? Eso, como decía, viene de muchos años atrás. Se ha acelerado enormemente todo el debate en los últimos años. En concreto, la Comisión Europea impulsa a través de la Asociación Europea de Universidades y de Science Europe, para el caso de los centros de investigación,
impulsa un proceso que ha sido muy participado. Han estado casi 400 instituciones de 30 y tantos países en ese debate hasta alcanzar el acuerdo sobre la reforma de la evaluación de la investigación, el ARRA. Ahí tenéis algunos documentos en las imágenes por si os interesa el tema para que los podáis seguir. Son solo algunos de los precedentes de algo en lo que ya estamos todos inmersos, que es la coalición para el avance de la reforma de la investigación, COARA, que es la forma en que ese acuerdo se materializa primero en Europa y ahora ya se está extendiendo a otros muchos espacios. COARA cuenta ya con más de 650 firmantes, muchísimas universidades. El país que más instituciones aporta es España. Curiosamente, los dos que más aportan son España e Italia, es decir, países que tienen acreditación previa a los concursos y donde el profesorado se ha visto más afectado por los sistemas de evaluación que en países como Países Bajos, por ejemplo, ¿no? O Reino Unido. O sea, que España está liderando de alguna forma, o al menos en teoría, ¿no?, con la firma, el proceso de COARA. Y además hay casi 100 agencias evaluadoras y financiadoras. Esto es muy importante, no es un debate de las universidades, es un debate en el que las agencias, por supuesto, han asumido también su parte de responsabilidad. En España hay 76 instituciones, no solo universidades, también organismos públicos de investigación, centros de investigación, agencias, por supuesto, estamos prácticamente todas las agencias de calidad y además se ha creado, como sabéis, probablemente el rector lo conoce bien, el capítulo nacional de COARA, que son proyectos para facilitar que se contextualice bien esa reforma de la evaluación, porque evidentemente no se tiene por qué parecer mucho en España o en Francia, dependerá del contexto científico, el contexto universitario en cada caso, y que estamos coordinando desde ANECA, con CRUE y con el CSIC. Este, digamos, es el marco internacional en el que se sitúa gran parte de las novedades legislativas y normativas a las que me refería anteriormente. Por una parte, teníamos una modificación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011, que se hace esta modificación en el año 2022, y que refuerza, sobre todo, ese principio del impulso de la ciencia abierta. Los resultados de la investigación, dice, estarán disponibles en acceso abierto, gratuito y libre, para lo que se fomentarán los repositorios institucionales o temáticos. Esto ya se decía desde el año 2011. ¿Se cumplía? No. No sé cuántos de vosotros sistemáticamente desde el año 2011 depositaba todos los artículos científicos en sus repositorios. Uno o ninguno. Yo no lo hacía. Y en el año 2022 se reforma la Ley de la Ciencia y amplía este mandato de depósito de los artículos científicos al resto de los resultados de investigación. Conjuntos de datos, libros, capítulos de libros, informes, desarrollos informáticos, etcétera. No se estaba cumpliendo y ese es uno de los problemas, luego lo comentaremos, que hemos tenido con la convocatoria de sesenio de este año. Además de la Ley de la Ciencia, que, como decía, en este capítulo de ciencia abierta ya llevaba años intentando impulsar y materializar esa, al menos que la preservación, porque en el depósito no se asegura otra cosa que la preservación. Los trabajos estarán en abierto o no, según los contratos que se hayan firmado, etcétera, pero estamos hablando de preservar el resultado de la investigación que se financia fundamentalmente con dinero público. A eso se suma la LOSU el año pasado, donde también en esta defensa de la ciencia abierta tiene una frase que a mí me gusta especialmente y la uso siempre: el conocimiento científico tendrá la consideración de un bien común, accesible y no mercantilizado. Esto no solo abunda en el principio de ciencia abierta de la Ley de la Ciencia, sino que va más allá y cuestiona todo lo que conocemos también, donde de hecho las universidades y los centros de investigación están inmersos, como los acuerdos transformativos con las grandes multinacionales editoriales que están cobrando por publicar y cobrando por leer, y nosotros haciéndole un trabajo gratuito, ¿no? Eso es todo un debate que me temo que a los jóvenes investigadores también habrá llegado, porque en algunos programas de doctorado se exige ya acabar el periodo formativo con una publicación, y seguro que ya habéis tenido alguna formación específica en bases de datos, repositorios, etcétera.
A eso se suma también la aprobación en el año 2023 de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, en la que estamos trabajando desde ANECA, desde mi incorporación, con mucha intensidad, porque asumimos la responsabilidad de varias de las medidas, de prácticamente todos los ejes de la estrategia, donde no solo avanza en este tema de los depósitos en repositorios en acceso abierto, sino que también menciona la necesidad, en el marco de la reforma internacional de la evaluación de la investigación, de desarrollar nuevos indicadores, nuevos métodos de evaluación de carácter más cualitativo que facilite la contextualización de la investigación de cara a su evaluación. O sea, que ya la ENCA, de alguna manera, nos empujaba a revisar todo nuestro sistema de evaluación. Y, bueno, mi Real Decreto, como llamamos, mi Real Decreto, el 678 de 2023, que es el que lo ha revolucionado todo en la agencia, que diseña un nuevo sistema de acreditación estatal, no es un mero cambio de criterios, lo que propone es un cambio radical en la filosofía, en los principios en los que se basa el sistema de acreditación estatal y que, entre otras cosas, dice muchas cosas y delega muchísimo trabajo en la agencia, pero dice también que ANECA deberá garantizar la coherencia de los méritos y criterios utilizados en sus diversos procedimientos de evaluación. Eso significaba que teníamos que dar coherencia fundamentalmente al programa de sesenio y al nuevo programa de acreditación estatal, algo que, aunque parezca que es de sentido común, no estaba pasando. Los criterios que se utilizaban en sesenios eran diferentes a aquellos que se utilizaban para medir la producción científica en las acreditaciones, pero también a mí me hizo evidente al menos que teníamos que empezar por la reforma de sesenios, porque la actividad investigadora no es más que una pequeña parte de todo lo que se tiene en consideración en las acreditaciones. Y de ahí la velocidad que cogimos el año pasado para iniciar esta reforma y concluir el 1 de abril con la apertura de la ventanilla, como la llamamos, del nuevo sistema de acreditación estatal. Primero hicimos un análisis muy detallado de cómo estábamos evaluando, porque todos teníamos una noción como solicitantes, conocíamos los programas como solicitantes, pero nos teníamos que meter a conocer absolutamente todas las ramas de conocimiento. Estudiamos muchos recursos. De los recursos es probablemente de lo que yo más aprendo, cuando la gente recurre a sesenios, recurre a acreditaciones, un proceso muy doloroso, de mucho tiempo, pero es verdad que ahí tenemos muchas sentencias del Tribunal Supremo que dan mucha luz sobre cosas que jurídicamente estaban resolviéndose mal, más allá de cómo académicamente se estuviera evaluando. Por una parte, vimos que prácticamente en todos los campos, impacto muy alto se estaba considerando publicar en JCR en tercil 1 o cuartil 1. Ya está, eso era impacto muy alto. Como sabemos, eso es impacto del medio de difusión, no de la aportación, que es una de las cosas que más veces nos ha repetido el Tribunal Supremo en sentencia, sobre todo por recurso de sesenio. Ustedes tienen que valorar la aportación, no el medio de difusión. Por lo tanto, a nadie se le puede tumbar un sesenio por no publicar 5 JCR, por ejemplo, ¿no? En algunas áreas donde tienen además la obligación de que sea en tercil 1 o algunos ya hablaban incluso de deciles, ¿no? De decil 1. En las acreditaciones también era muy generalizado que la calificación A en investigación se conseguía según el número de JCR, llegando a ser obligatoria la publicación de 150 artículos JCR para cátedra y 60 para titularidad, con el requisito de que 120 y 40 de ellos estuvieran publicados en tercil 1. Esto pasaba en muchas comisiones, estoy hablando sobre todo de las experimentales, pero es un modelo, luego veremos, que ha ido contagiando al resto de las ramas de conocimiento y eso ha sido traumático, ¿no? para muchas disciplinas. Pero lo que me parece aún más grave, y esto lo trasladamos al Ministerio en cuanto me llegó la primera convocatoria de FPU, es que había contagiado a una convocatoria como la de FPU, de tal manera que a una persona que está empezando su carrera se le valoraba con hasta 3 puntos cada aportación en el primer cuartil, en JCR, a un FPU, ¿no? O sea, a un solicitante de FPU. Esto nunca lo entendí. Y sobre todo estábamos viendo las debilidades que, de acuerdo a ese marco internacional, incluso a ese marco nacional, que además está mandatado, quiero decir, por eso insistía en que aquí no hay nada caprichoso, ¿no?
había un escaso reconocimiento de la diversidad de perfiles y carreras de investigación y, por tanto, de la posible diversidad de contribuciones, incluso en cuanto a tipología de aportaciones. Y esto sabemos que indirectamente tenía un efecto muy grave, que es que hay mucha gente autoexcluida del sistema. Mucha gente. O sea, que el problema cuando me preguntan, ¿pero qué hay gente tal que tiene menos sesenio, más sesenio? Digo, bueno, el problema es el que no tiene ningún sesenio. Ese para mí es el problema, ¿no? Porque ni siquiera se enfrenta al ejercicio de la evaluación, que creo que siempre es positivo, independientemente del resultado. Había una penalización clara, está escrito en las convocatorias de sesenio y de acreditaciones, una penalización a la multidisciplinariedad e interdisciplinariedad. Había una penalización a la coautoría o a la autoría múltiple en algunas áreas y también al uso de lenguas distintas al inglés, cuando tenemos dos leyes que están intentando promover la ciencia en español, al menos para que sea respetada. No digamos que prime, pero sí que sea respetada, al mismo tiempo que el uso, la posibilidad de usar otras lenguas cooficiales. Por supuesto, una debilísima aplicación de la Ley de la Ciencia de 2011 en cuanto al mandato de depósito. También es cierto que el cambio de modelo de evaluación significaba el consumo de unos recursos que no son menores. Estamos hablando de que un año de sesenios y acreditaciones a la agencia le cuesta más de 2,5 millones de euros. Si vamos a una evaluación más cualitativa, esa cifra tiene que subir, porque estamos hablando de que cada evaluación llevará más tiempo, inevitablemente. Creo que eso es bueno también, porque estamos haciendo en algunos casos evaluaciones demasiado rápidas, porque cuando dependemos de un factor de impacto, eso se hace en una sentada y queremos ir a otro modelo de evaluación, pero hay que tener en cuenta que tiene un coste. Y además había una escasa práctica en el uso de otras métricas y otras fuentes para la evaluación, que los bibliómetras y los cienciómetras de nuestro país llevan proponiendo más de una década, pero que no están en uso. Por lo tanto, las comisiones y nuestros comités de evaluación también se sentían un tanto inseguros ante el nuevo modelo que les estábamos planteando, y es normal, y por eso hemos hecho también formaciones específicas, sobre todo para la evaluación de sesenio. La haremos también para acreditaciones antes de que se empiece a evaluar con el nuevo modelo. Me interesé también porque había pasado en el histórico de datos que tenemos en ANECA, que en el caso de sesenio es impresionante, porque sabéis que es una convocatoria que tiene 30 años, no sé si hay alguna convocatoria estatal que tenga un histórico tan amplio como sesenio, probablemente no. Y claro, han pasado muchas cosas de las que nos hablamos, porque parece que ya todo el mundo tiene asumido el modelo JCR, ¿no? Y se ha asumido en todas las áreas y solo se presenta el que sabe que lo va a sacar, porque nos da como mucha vergüenza que no nos lo den, nadie lo dice, ¿no? Cuando no nos lo dan, o lo decimos con la boca pequeña. Entonces, habían pasado cosas que yo no tenía detectadas, incluso yo soy geógrafa, y cosas que habían pasado en mi campo y yo nunca había tenido problemas y no las tenía detectadas, ¿no? En realidad, de esto tampoco se hablaba en la agencia, ¿no? Yo creo que estos análisis, desgraciadamente, nunca tenemos tiempo para hacerlo, pero creo que la convocatoria de sesenio merecería un monográfico porque es una forma de saber qué ha pasado en la ciencia española en los últimos 30 años, ¿no? Bueno, aquí podéis ver cómo al principio, bueno, todo el mundo se lo tenía que aprender. De hecho, había muy poquitas solicitudes en los primeros años, más en ciencias experimentales, pero en general pocas. Lo que tenéis aquí representado, para que la figura pueda leerse mejor, son los campos de los extremos. Los 3 más experimentales: matemáticas, física, química, biología celular y molecular. Y los 3 últimos: derecho y jurisprudencia, historia, geografía y artes, que sabéis que este año se ha modificado, y filosofía, filología y lingüística hasta el año 2020. Veis que aquí aparece JCR para el conjunto de los campos. Ya estaba en las disciplinas experimentales, porque JCR estaba muy extendido, ¿no? Y si decíamos antes, estaba muy extendido entre la gente de experimentales, sonaba a chino en las de ciencias sociales, jurídicas y humanidades, pero veis cómo se impone en torno al año 95-96, se va extendiendo a todos los campos, de tal manera, claro, que se produce un pequeño trauma que dura mucho tiempo, porque, como sabéis, todo el mundo dice, bueno, si el sesenio se lo dan a todo el mundo. Bueno, en los últimos años se lo han dado a casi todo el mundo, pero es cierto que durante muchos años estas áreas de ciencias sociales, jurídicas y humanidades pues han llegado a rozar tasas de éxito del 60, del 70%, que es muy bajo para la convocatoria de sesenio, pero sobre todo es que fue disuasoria. Sabemos todos, tenemos compañeros en nuestras facultades de estas disciplinas, gente que se bajó del tren y dijo, esto no va conmigo.
A mí no me interesa nada porque yo voy a seguir publicando diccionarios o estudios filológicos de poesía de yo no sé qué, o yo voy a seguir publicando mis cosas, mis libros, y yo no entro en esta batalla. Quizás a los de otras generaciones ya nos cogió, bueno, otra ola, ¿no?, que eso también funciona un poco así, y no lo hemos visto con mayor preocupación. Pero lo cierto es que para una determinada generación, sobre todo sabemos que la consecución del primer sexenio marca mucho, porque o te anima o te desanima o te hace retrasar la carrera en exceso, pues evidentemente esta incorporación, este traslado, ¿no?, del criterio de JCR al conjunto de las áreas, pues ha tenido un efecto muy perjudicial para esas disciplinas en concreto. También al poco de mi llegada se presentó el estudio de brecha salarial de género en las universidades públicas españolas que promovió el Ministerio de Universidades y se elaboró con la agencia y con CRUE, y donde yo vi datos que tampoco conocía y que me causaron muchísima preocupación. La brecha salarial de género en las universidades públicas está en torno al 13%, bueno, como en todas partes, pero evidentemente eso no se debe al salario base, sino a los complementos. Esto también nos puede parecer razonable. Lo que yo no me podía imaginar era la distancia entre quinquenios y sexenios. En quinquenio la brecha es del 17%, porque sabemos que hay más hombres a tiempo completo y en mejores condiciones laborales, en categorías más altas, pero es que en sexenios roza el 30% y lo supera en 25 universidades, y en 8 de ellas la brecha es incluso superior al 40%, que a mí es un dato que me escandalizó y que, bueno, estuvimos debatiendo el año pasado en el Ministerio de Universidades, porque creo que tendría que tener consecuencias en las universidades que tienen este indicador y que no se plantean hacer nada al respecto, ¿no? Creo que hay que tomar medidas. Entonces, evidentemente, también algo estaba pasando con las mujeres. Si la convocatoria se había convertido en disuasoria para algunas disciplinas, había que sumarle que era bastante disuasoria para mujeres, porque efectivamente las tasas de éxito son iguales prácticamente en todas las áreas, pero se presentan menos mujeres, ¿no? Y en esto también teníamos que intervenir. Lo que decidimos hacer para sexenio, que seguro que lo seguisteis todos, y a los jóvenes investigadores que estén en esta sala o que estén siguiendo la intervención, se convertirá en una palabra mágica seguro en algún momento, y ya os habrán explicado cómo tenéis que empezar a trabajar para ir construyendo vuestro sexenio. Lo que hicimos aquí realmente ya lo hicimos pensando en el nuevo sistema de acreditación. Por lo tanto, lo que hicimos fue aplicar la ley de la ciencia en su literalidad, todos los principios LOSU, los principios de la Estrategia Nacional de Ciencia Abierta, por supuesto lo que mandataba el nuevo Real Decreto 678, que afectaba indirectamente a sexenio, y los principios y compromisos de COARA que habíamos firmado en abril del año pasado, junto con los de DORA, que tienen más de 10 años y ANECA todavía no había asumido. Hicimos una propuesta de taxonomía de métricas donde primaba la aportación, no el medio de difusión, y para esto estuvimos trabajando con bibliómetras y cienciómetras que entendían que la transición tenía que ser suave, no podíamos quitar de en medio el factor de impacto, como ya han hecho algunas agencias europeas y bueno, incluso en Estados Unidos el factor de impacto no importa nada, no está presente prácticamente en ningún modelo de evaluación. Aquí sabíamos que teníamos que ser muy cuidadosos, porque de hecho ha costado mucho que España entrara en ese carril, no nos podíamos ir de repente. Por supuesto, con mucho respeto a las diferencias disciplinares y a mínimos de evaluación que ya estaban consolidados. Por eso, en la convocatoria de este año se han mantenido los mínimos orientativos. El Pleno de CNI ya ha pedido que desaparezcan el año que viene para que todas las áreas se evalúen por igual. Y además con algo que no se había hecho nunca en la agencia, que es con un periodo de información y consulta pública, donde hubo un revuelo tremendo porque no tenemos mucha cultura de la participación, y ahí llegó mucha gente muy enfadada, ¿no? Cuando precisamente lo abrimos para escuchar, y pudimos hacer algunos ajustes muy interesantes, sobre todo en áreas muy minoritarias que normalmente no han sido tenidos en cuenta. Y se avanzaba hacia algo que ya hemos implantado en el nuevo sistema de acreditación, que es un currículum narrativo, que de hecho ya existía en la convocatoria de sexenios, que en muchas cosas está muy bien hecha desde el año 89, porque como sabéis pide un resumen y pide unos indicios, y esos indicios se redactan. Eso es un currículum narrativo. Yo le doy a usted estas 5 aportaciones y ahora le explico su valor, su contexto, su impacto científico y su impacto social, etcétera.
Y lo cualitativo es compatible con lo numérico, que esto también nos han acusado mucho, es que lo cualitativo es subjetivo. Bueno, aquí estamos mucho de ciencias sociales y sabemos que lo cualitativo no tiene nada de subjetivo porque, entre otras cosas, se suele apoyar no es anumérico, ¿no? Pero bueno, también en esto que tiene un debate extensísimo, aquí os dejo también algunos documentos de más de una década sobre la necesidad de avanzar hacia currículum narrativo y mejor contextualizado, pues toca defenderlo y toca hacer mucha pedagogía y explicarlo mucho porque algunos investigadores, pues sobre todo los de ciencias experimentales, defendían sus aportaciones de Sesenio con 2 renglones. En 2 líneas te decían, este es un artículo que lo ha hecho mi grupo de investigación, lo he liderado yo, está en primer tercil, ¿cierto, rector? Es químico. Está en primer tercil y, por tanto, Sesenio automático, ¿no? Bueno, no, porque usted me está hablando de lo estupenda que es la revista en la que usted ha publicado, lo que no quiere decir, y eso lo sabemos todos, ¿no?, que la aportación sea igualmente buenísima. Entonces, toca explicarla un poquito más. Ese es el único cambio, en realidad. Como sabéis, los sesenios se han resuelto felizmente, se han presentado 2.000 personas más que el año anterior. Eso nos alegra porque uno de los principios con los que trabajábamos era ensanchar esa base de potenciales solicitantes y de mujeres, y eso ha pasado, y los resultados han sido incluso mejores que los del año anterior, con lo cual no ha habido ningún trauma, no ha habido ninguna catástrofe, ¿no? Algunos preveían una catástrofe, no ha pasado nada. Ha ido muy bien, mañana resolvemos los de laborales, profesorado laboral, ha ido muy bien, así que tranquilidad absoluta. Hecho ese trabajo, que probablemente era el más difícil porque tocaba la parte de investigación, que es la más sensible y donde, bueno, sabemos que nos jugamos gran parte de nuestra carrera, tocaba iniciar la reforma, aunque lo hemos ido haciendo en paralelo, la reforma del sistema de acreditación. Ahí teníamos como referencia, por supuesto, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario y el nuevo Real Decreto de Acreditación Estatal. Definimos un procedimiento que aterrizara lo que decía todo ese marco para plantear un nuevo modelo de acreditación que fuera ágil, eso se dice siempre, pero no se hace nunca, ¿no?, que fuera ágil, que pidiera documentación accesible, en modo abierto, abreviada y significativa. Eso es muy importante. Las comisiones están evaluando todavía solicitudes que tienen 2.000 páginas, 3.000 páginas, donde se presenta absolutamente todo lo que se ha hecho a lo largo de la carrera, donde se certifica absolutamente todo, porque parece que este es un país de mentirosos, ¿no? Nadie se cree a nadie. No me creo que usted haya estado en ese congreso, me lo tiene que demostrar. Y así llegábamos a solicitudes infinitas a los que los solicitantes hemos dedicado meses de nuestro trabajo. Las comisiones, a su vez, tienen una enorme dificultad para evaluar esa documentación infinita y además, yo no sé si alguna vez se podrá calcular cuánto dinero le ha costado esto al sistema, pero esto es profesores dedicando horas de trabajo a preparar su acreditación, unidades certificando actividades de hace 15 años, en fin. Entonces, esto de que fuera abreviada y significativa es muy importante, pero también nos han criticado mucho por ello, utilizando siempre repositorios institucionales y basándonos en los que se basan todos los modelos de nuestro contexto, que es en una presunción de veracidad. Yo no parto de que usted me va a engañar, sino que yo parto de que lo que usted me está diciendo es verdad. Y en caso de que la comisión tenga alguna pregunta, pues ya nos dirigiremos a usted, ¿vale? Yo creo que este es un cambio, esto sí que es un cambio cultural, viniendo de donde venimos, ¿no? Se hace una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los méritos, donde hay que explicar no solo la relevancia científica, que era lo que solíamos unir al factor de impacto, sino también el impacto social de la investigación. Esto es fundamental porque nos financiamos con dinero público muy mayoritariamente. El impacto social no es más que aquello que llega a un ámbito no universitario, no científico, entendido de una manera muy amplia. También nos han preguntado que si ahora tenemos que ser todo influencers. No es la idea, evidentemente, sino que nos planteemos dónde es capaz de llegar nuestra investigación más allá de las revistas del primer tercil, que está muy bien, pero tenemos que intentar llegar más allá. Por eso ahora en toda Europa se está haciendo muchísimo esfuerzo en el diseño de indicadores que midan el impacto social de la investigación.
Una cosa fundamental para los que estáis participando en este encuentro de jóvenes investigadores, adecuar los méritos requeridos a la duración de la etapa inicial de la carrera académica, que, como sabéis, en la LOSU es de 6 años como máximo después de la defensa de la tesis doctoral. Esto es fundamental porque sabéis que las acreditaciones a titularidad en los últimos años se estaban obteniendo con 40-45 años. La acreditación, el concurso ya, dependiendo de cada universidad, puede tardar más o menos. Esto es un disparate. Es un auténtico disparate para las personas que lo sufren, que no tienen garantía ni estabilidad, pero también es un disparate desde el punto de vista institucional porque las plantillas están envejeciendo mucho y no hay renovación, ¿no? Y yo creo que es uno de los grandes aciertos de la LOSU y uno de los grandes aciertos del Real Decreto es precisamente que obliga a ajustar los sistemas de evaluación a ese tiempo. No se puede pedir más, esto también parece coherente, pero no pasaba, no se puede pedir más que lo que da tiempo a hacer en 4 años de tesis doctoral, digamos un contrato predoctoral, más 6 años de ayudante doctor. Ahí tiene que caber toda la actividad que te da paso a la acreditación a titular. Y esto me parece, como digo, también una revolución dentro del contexto universitario. Se tiene que favorecer la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, no es que se tenga que tener en cuenta, es que se tiene que valorar positivamente, así lo dice la LOSU, y por supuesto la internacionalización es el otro eje transversal de todo el sistema de evaluación. Y se ha comentado mucho, lo que se está haciendo en definitiva es bajar los requisitos, eso no es cierto. Uno de los elementos es que por primera vez se reconoce la excelencia, porque no podemos olvidar que la acreditación es una evaluación de mínimos. Lo que hace ANECA, tanto en sesenios como en acreditaciones, no es una evaluación de excelencia. Una evaluación de excelencia son las ERC, que apenas consigue el 5% de los solicitantes. Eso es una evaluación de excelencia. Lo que hacemos en sesenios con el 95% de sesenios concedidos o lo que hacemos en acreditaciones, donde también la tasa de éxito supera el 85%, eso no es una evaluación de excelencia, pero se reconoce la excelencia, que es diferente. En este caso, haciendo reconocimientos automáticos de las I3, de las R3, de las ERC y convocatorias similares, también para facilitar un problema que teníamos, que es la atracción y la recuperación de talento. Yo he visto casos gravísimos desde que llegué, por esto del estudio de los recursos que os decía, de gente con una ERC que le suspendían la acreditación porque no tenía las horas de docencia suficientes. Esto pasa continuamente, ¿no? Y esto había que corregirlo. Aunque parezca mentira, la acreditación es negativa en muchos más casos por docencia que por investigación. Es increíble, ¿no? Pero si se ven las horas de docencia que se exigían, veo aquí asentir al presidente de la comisión, si veis las horas que se exigía, es que era una cosa desmedida y además se computaba de diferente manera, en fin. Y sobre todo para las personas que vienen de sistemas que no es el sistema nacional, evidentemente esto es que lo hacía imposible, ¿no? Que una persona pudiera incorporarse al sistema español. Aquellos que decíamos de la agilidad, yo creo que lo hemos cumplido porque solo hay que entregar 4 papeles. Hemos hecho una nueva aplicación informática, que es uno de los caballos de batalla de la agencia, como sabéis. Tenemos aplicaciones informáticas del 2007 o antes de 2007, que eso en informática es como del siglo XIX, y además esas viejas aplicaciones no aguantaban bien toda esa carga documental que implicaba la acreditación. Esto pierde sentido en el nuevo sistema de acreditación, por eso hay una aplicación donde ya solo se solicitan, como veis aquí, bueno, datos personales, decir a qué comisión quieres ir a evaluarte y entregar solo un currículum breve en formato normalizado CVN de FCI, se puede editar con cualquier otro editor, autorizado, la hoja de servicio, la declaración de veracidad y el certificado de docencia, que en ese caso sí nos lo tiene que dar la universidad. Se acabó. No hay más papeles. Esto solo se lo cree la gente que ya lo ha presentado desde el 1 de abril. La gente dice, no, eso no puede ser verdad, ¿no? Pero es verdad, solo hay que entregar estos 4 papeles y solo alguno más en caso de que se quiera demostrar pues, algún grado de discapacidad o que se quiera demostrar actividad profesional en el caso de las áreas clínicas de ciencia de la salud, etcétera, ¿no? Pero solo hay que entregar esa documentación. Ya estamos recibiendo desde el 1 de abril solicitudes con total normalidad y la gente escribe dando las gracias. Manda la solicitud y da las gracias, porque no se pueden creer que el sistema anterior pues, haya quedado atrás.
Como sabéis, también ha habido un debate inmenso sobre los criterios de acreditación, que casi morimos en el intento, pero había que sacar un borrador, lógicamente, borrador que se propuso después de mucho trabajo interno, de muchas reuniones con los agentes del sistema, con las comisiones de acreditación, por supuesto, porque es a quien el Real Decreto menciona a la hora de diseñar los criterios. Ha sido un trabajo muy intenso y, además, un borrador que hemos querido sacar a información pública al conjunto de la comunidad universitaria. Y eso sí que no lo dice el decreto. El decreto dice que abriremos un trámite de participación no vinculante, luego lo comentaré, pero sabíamos que teníamos que ir a inmolarnos prácticamente, ¿no? Porque cualquier cosa que sacáramos como borrador iba a ser tremendamente criticado y para eso se sacaba, pero además porque el cambio de modelo era muy profundo y había mucha gente que no terminaba de entender por qué estábamos haciendo las cosas que hacíamos. Es verdad que también todo se ha hecho en 7 meses, ¿no? Y eso pues lo complicaba todavía más. En paralelo a la definición de criterios, sacamos una resolución en materia de igualdad, conciliación y discapacidad que creo que es clave para evitar situaciones como la que también nos hemos encontrado de personas que no conseguían acreditarse porque han estado en el tratamiento de un cáncer durante 2 años, porque han tenido varias maternidades seguidas, bueno, por muy distintas razones, ¿no? Y eso también había que salvarlo de alguna manera. Evidentemente, cuando hablamos del contexto en el que se desarrolla la carrera, el contexto personal y familiar tampoco puede olvidarse, ¿no? O la imposibilidad de realizar ciertas actividades. Por ejemplo, para una persona con discapacidad grave, hacer una estancia de investigación en el extranjero, que no se lo puedes pedir porque no la puede hacer, ¿de acuerdo? En algunos casos, en otros casos se están haciendo, pero quizás con menos tiempo, solo si tiene apoyo de la universidad para tener compañía, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa resolución la quiero resaltar porque creo que también ahí hemos hecho un esfuerzo enorme. Y como sabéis, el borrador de criterios salió a participación, como digo, a través de una plataforma que quizás conoceréis, de CIDIM, ¿no? Que se ha utilizado en muchos ayuntamientos y que nos parecía la mejor forma porque es multidireccional. Todo el mundo veía lo que todo el mundo publicaba y podían crearse pequeños foros donde la gente discutiera y nosotros viéramos la evolución de esas discusiones, que en general han sido muy enriquecedoras. También tengo que decir que algunas muy fuera de tono, por eso digo que nos falta cultura de la participación, ¿no? Y hay gente que ha disparatado mucho, pero bueno, también todo el mundo se retrata, y que tuvo una participación espectacular. Hubo 3.000 personas y se llegaron a consolidar más de 2.000 propuestas que nos tuvimos que estudiar en 3 semanas. Nos las estudiamos todas, exactamente igual que en el caso de sesenios de investigación y, como digo, todas enriquecieron y dieron lugar a los criterios que ya sabéis que tenéis publicados desde el mes de marzo, que simplifican al extremo el anterior modelo de acreditación. Tanto que, como digo, hay incluso quien lo limita a decir que hemos reducido o que hemos acabado con la excelencia, ¿no? Bueno, es que esto nunca fue excelencia. Es que algunos creyeron que acreditarse era el triunfo. Dicen, no, el triunfo será el concurso de tu plaza. Yo creo que esto se ha pervertido de alguna forma y seguro que el rector está de acuerdo conmigo, ¿no? En que un acreditado es una plaza, y creo que es justo lo que en este país necesitamos romper. Un acreditado es una persona que tiene el carnet de conducir. Ya está. Eso es lo que ha dicho la agencia, es que esa persona cumple los mínimos para concursar. ¿Quién pone los máximos? Cada institución. Cada institución sabrá, y luego os pondré algún ejemplo donde esto ha sido especialmente discutido. He recibido muchas llamadas de rectores, porque claro, yo creo que de alguna manera también viene muy bien que sea la agencia, ¿no?, la que discrimine. Por supuesto, la agencia discrimina y seguirá pasando, pero nosotros no evaluamos excelencia, esto es muy importante. Entonces, no se reducen los requisitos, se simplifica el currículum que se tiene que entregar, se reduce la diversidad de méritos a través de las que evaluamos y nos alineamos mucho más con las formas de acreditar trayectorias que existen en nuestro contexto, donde algunos de los proyectos mejor financiados se evalúan a través de 5 aportaciones de cada solicitante. Con tus 5 mejores aportaciones tú puedes defender la concurrencia a una convocatoria que te da 3, 4, 5 millones de euros. ¿Cómo no se va a poder acreditar
con una lista reducida de méritos posibles que de alguna manera sintetizan muy bien toda tu trayectoria. No necesitamos más para saber si una persona cumple esos mínimos, ¿no? En el caso del bloque de actividad investigadora, lo que se evalúa, y esto es muy importante, no se evalúa número de artículos. Os puse ante el ejemplo de los 120, 150 JCR, de no sé qué decir, ya está, eso era. Ahora lo que se evalúa es la calidad, la relevancia y el impacto científico y social de las contribuciones con apoyo de indicadores contextualizados. Y desarrollaremos una herramienta antes de que empecemos a evaluar con este sistema. Como sabéis, todavía estamos terminando solicitudes del sistema anterior para concretar esto en puntuaciones generales para todas las comisiones. Antes de que me preguntéis, no va a haber criterios diferentes por comisión. Es el mismo documento de 15 páginas para todas las comisiones, porque es lo suficientemente amplio como para que quepamos todo. Lo que cambiarán son los contextos, evidentemente. No será igual un perfil de biomedicina que un perfil de bellas artes, pero estaremos midiendo lo mismo: calidad, relevancia, impacto, etcétera, cada uno en su contexto. Y, por supuesto, hay ese reconocimiento automático, como decía antes, para determinadas figuras, tanto para titulares como para catedráticos. Se ha trabajado mucho esa conexión entre programas, de tal manera que si ya tienes evaluado una serie de sesenios, tienes una serie de puntos de manera automática, no hay que volver a evaluar toda esa producción, y se ha trabajado mucho, como os decía, en los criterios de igualdad, conciliación e inclusión. Es importante también que ninguno de los epígrafes por sí solo te permite tener suficiencia en el bloque. Ahora ya no hablamos de estas letras, este mareo de letras que había en el sistema anterior, de la A, la B, la C, que la C compensaba una A no sé dónde, tal, sino que en todos los bloques hay que tener suficiencia, es decir, 50 puntos sobre 100. Pero esos 50 puntos no se consiguen solo haciendo mucho de una cosa. Es decir, tú publicas mucho y muy bien y como mucho consigues 40 puntos. Tienes que haber hecho algo más, lo que tú quieras, pero algo más. Por eso es el único mínimo. Fue uno de los temas muy discutidos con el borrador, cuántos mínimos había, ¿no? Y entonces, finalmente, tenemos solo un mínimo de actividad investigadora. Lógicamente, son los resultados al final de nuestra actividad, pero hay que hacer algo más, ¿no? Aquí es muy importante, y eso lo propusieron precisamente las organizaciones de jóvenes investigadores, que hay un máximo respeto a todo el trabajo realizado durante los contratos predoctorales, que también era algo muy difuso y muy maltratado en el sistema anterior, porque o bien no contaba, o en el caso de los proyectos de investigación contaba solo ser miembro del equipo de investigación, pero no del equipo de trabajo, que era algo que los jóvenes investigadores no podían elegir porque se define así en las convocatorias. Ahora cuenta exactamente igual, está en equipo de investigación como de trabajo, porque sabemos que eso depende solo del tipo de contrato que se tiene, pero no necesariamente de la actividad que se hace, y cuestiones como esa que he mencionado, especialmente pensadas para los jóvenes investigadores, han sido muy tenidas en cuenta. En el caso de la actividad docente es donde hemos hecho un esfuerzo mayor, y aquí sí hay diferencias entre titular y catedrático, porque lógicamente los catedráticos tienen que demostrar una dedicación especial a actividades que una persona que se va a presentar, insisto en que estamos hablando de 10 años de trayectoria, no ha tenido por qué hacer, y en este caso de lo que hablamos es de experiencia docente relevante y diversa en relación con los encargos docentes realizados por los departamentos. Esto es muy importante porque una persona no elige su docencia siempre. De nuevo, sobre todo los profesores más jóvenes no pueden elegir, tienen lo que les toca, ¿no? Y esto también, sobre esto hemos hablado mucho con ellos, y así como su calidad y grado de innovación. Como os decía, la mayor parte de las acreditaciones negativas llegaban por no cumplir con el número mínimo de horas, pero es que para los titulares en muchas áreas estaban en 500 o 600 horas. Eso es una barbaridad. Si lo pensáis en términos de años, en los que sobre todo hay personas que por su tipo de contrato, estoy pensando en los Ramones y Cajales, ¿no? Bueno, sistemáticamente maltratados también por el sistema de acreditación, porque normalmente su encargo docente era menor, porque debía ser menor, y por tanto tardarían yo no sé cuántos años en conseguir esas 600 horas de docencia. Es un absoluto disparate, ¿no? Entonces, todas esas cosas están corregidas de tal manera que para la titularidad hay que demostrar 4 años de docencia entre 12 y 24 créditos en total, porque hay algunas figuras que han podido tener un encargo mínimo
también de docencia tutelada, bueno, hay muchos tipos de docencia, y para cátedras 10 años de docencia o un total de 140 créditos. Hemos ido a mínimo, tan mínimo que hay mucha gente que se nos ha quejado. Por eso, ¿no? Porque esto que es un disparate, aquí se va a acreditar cualquiera, en fin. Parece que una vez que uno supera ciertas cosas, ¿no? Porque que venga detrás que sufra. Pero realmente, sobre todo para los titulares, pues es que había unas distorsiones enormes si te parabas a estudiar cada una de las posibles figuras, que entre otras cosas son infinitas, porque hay muchas que son de planes propios de investigación, de convocatorias de comunidades autónomas. Hay una diversidad enorme y no podemos tampoco, como decía al principio, ser tan prescriptivos que nos estemos dejando fuera a gente en muchos casos muy excelente, precisamente por la forma de incorporación que han tenido a la universidad. Y sobre todo hemos hecho un gran esfuerzo también, igual que para conectar Sesenios, para conectar el programa Docentia, de manera que aquellas universidades que han implantado el programa y sobre todo aquellas personas que se han sometido a la evaluación Docentia, pues vean también eso recompensado de forma automática. Y el último bloque, que es solo necesario para la acreditación a cátedra, es el de liderazgo, que como veíamos en ese documento de Países Bajos de la primera diapositiva, es el término que se está usando en toda la reforma de la evaluación en todo el mundo, precisamente porque no va solo dirigido a que un catedrático tenga más cosas que un titular, que es evidente, eso es una señal de seniority, no es una señal de nada más que de que somos más viejos y, por tanto, en vez de 60 artículos tenemos 120, ya está, es lo único que señala, sino de hacer cosas diferentes, de hacer cosas que puedan llegar a ser transformadoras para la propia institución, porque ese es el esfuerzo que se puede permitir una persona que ya está consolidada, estable, que puede dirigir mejor su carrera, que tiene más autonomía, que puede tomar más decisiones sobre la carrera que quiere hacer. Y aquí hablamos de demostrar evidencias significativas de la capacidad de liderazgo, la visión con la que se ha desarrollado, o sea, no ejercer un cargo académico, por ejemplo, porque me lo pida NECA, sino hacer algo por mi universidad, porque creo que es importante, pues dirigir la escuela de doctorado o dirigir un equipo docente que está llevando a cabo un proyecto de innovación importantísimo, en fin, todo aquello que suponga, bueno, un plus sobre nuestra actividad, más allá de dar clases y de publicar artículos, ¿no? Básicamente, y que son fundamentales porque si no la universidad no avanzaría. ¿Quién propone los grados? ¿Quién diseña los grados? ¿Quién diseña los másteres? ¿Quién diseña los doctorados? Por ejemplo, ¿no? Es una actividad que estaba anulada prácticamente en el sistema anterior y sin la que la universidad no funcionaría ni se renovaría. También se premia mucho el trabajo que se realiza para atraer talento. Hay gente ya asentada que está haciendo un esfuerzo enorme para atraer, lo mencionaba antes Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Marie Curie, etcétera. Ese trabajo hay que premiarlo porque redunda de manera muy positiva en la universidad y es un esfuerzo, ¿no?, añadido. O otras actividades, reconociendo tanto el liderazgo investigador, que es el que tradicionalmente ha dado brillo, ¿no? Pues dirijo un grupo de investigación, dirijo no sé cuántas tesis doctorales, dirijo no sé cuánto, pero también el liderazgo en la actividad docente, que siempre ha parecido de segunda, precisamente porque el sistema de acreditación no le daba reconocimiento. Y ahí hemos tenido intervención de muchas mujeres, precisamente, que dicen, mira, es que a mí el liderazgo en investigación no me interesa nada. Es que nosotras, en cambio, lo que estamos haciendo es, pues eso, ¿no?, proyectos renovadores de la propia actividad docente. Pues perfecto, es un liderazgo tan válido como el de la investigación, aunque dé menos brillo, no te saquen en la tele, ¿no?, y estas cosas que le pasa a los grandes investigadores, y es verdad que la actividad docente siempre queda muy relegada. Y os decía que uno de estos debates de estar totalmente a favor o totalmente en contra, lo vimos muy claro con la dirección de tesis doctorales, ¿no? Ha quedado en la obligación de, y este es el único mínimo, de hecho, que hay en liderazgo. Yo creo que como mínimo un catedrático debe diferenciarse de un titular en que ha dirigido trabajos de posgrado. Aún así, añadimos trabajos fin de máster porque mucha gente nos trasladó que en sus departamentos, por distintas razones, era imposible dirigir tesis doctorales y por eso hemos añadido el trabajo fin de máster. Pero hay personas, en concreto algunos rectores, que decían, pero qué disparate, ¿cómo se va a acreditar a alguien con una tesis? Hay que poner al menos 5. Dice, ponla tú en tu universidad. Claro, ponla tú en tu concurso de acceso, porque si tú crees que en tu universidad es razonable
que o todas las personas que vayan a concursar a una plaza de catedrático puede haber dirigido 5T, magnífico, ponlas tú, pero nosotros estamos estableciendo un estándar que tiene que ser útil y lógico y coherente con todas las universidades de España, que son 90. Entonces, en algunas, pongo el caso de Canarias, ¿no? En algunos departamentos nos dijeron, bueno, entre que somos de humanidades, entre que somos 5, que no conseguimos captar a doctorandos y nosotros no podemos dirigir ninguna, 0. ¿Qué hace? ¿Impide que esas personas puedan promocionar, puedan concursar a una futura cátedra? No puede ser, ¿no? En ese caso se queda en una y se añade el trabajo fin de máster, que bueno, yo creo que es al menos si hay que demostrar esa capacidad de dirigir trabajo de tercer ciclo, ¿no? Como lo llamábamos antes. Pero yo creo que es un buen ejemplo de cómo algunos dicen, uy, menos mal que habéis dejado solo una, y otros te dicen, qué disparate que habéis puesto solo una. Bueno, pues es que las universidades son muy diferentes, el sistema es muy heterogéneo y tenemos que intentar facilitar que el sistema encaje, como decíamos al principio, en todos los perfiles, pero también en todas las instituciones, ¿no? Que nada se parece. Yo soy de la Universidad Pablo de Olavide, pues los perfiles en mi universidad nada tienen que ver con los de la vecina Universidad de Sevilla, está aquí una profesora mía, no tienen nada que ver. Ellos tienen departamento de geografía, nosotros no, ellos dan clases en un grado de geografía, nosotros no lo tenemos, damos clases en humanidades o ciencias ambientales, hay compañeros que son capaces de atraer muchas tesis, hay otros que no, depende de las temáticas en las que se investigue, si tienen una vertiente más internacional o más local. Quiero decir que es tan complejo que, insisto en que teníamos que garantizar un estándar que permitiera que todo el mundo se sintiera cómodo. Y a partir de ahí las universidades pueden hacer los baremos para sus concursos de acceso que quieran hacer, estableciendo los máximos donde consideren razonables de acuerdo a su propia idiosincrasia, ¿no? Y termino con esta diapositiva, sobre todo también pensando en los jóvenes. Bueno, podéis imaginaros que lo hemos pasado fatal. Ahora lo puedo contar medio tranquila, pero esto ha sido horroroso por el poco tiempo, por la presión, por la exposición, por las críticas, por todo lo que ha pasado. Pero me tranquilizó una cosa, nosotros sacamos el documento de criterios definitivos el 20 de marzo y a la semana siguiente hubo una recomendación del Consejo de Europa que me hizo ver que íbamos en la buena dirección. Por supuesto, el sistema, una vez que empecemos a evaluar, pues puede que necesite algún ajuste, lo veremos, ¿no? Pero hay dos menciones de esta recomendación que me parecen muy importantes y, sobre todo, quería que la conocieran los jóvenes investigadores, que son los que tienen que empezar a definir mejor su carrera, que dice lo siguiente: los criterios de evaluación y promoción, está hablando de todo el conjunto de Europa, están más vinculados a la investigación que a la docencia. Esto puede llevar a descuidar la formación continua y la actualización de metodologías y contenidos y, en general, a una menor dedicación a la actividad docente, incluida la dedicada al diseño de títulos conjuntos en el marco de las alianzas europeas. Es decir, en el contexto europeo están pasando muchísimas cosas, entre otras la definición de títulos conjuntos, títulos de redes de universidades, en los que se está buscando incluso una naturaleza jurídica propia. Y para que eso pueda avanzar de manera armonizada, tenemos que tener también unos principios básicos compartidos. Por ejemplo, qué valor le estamos dando a la docencia frente a la investigación. Yo creo que en los próximos años, llevamos décadas hablando de investigación, investigación, investigación. Creo que lo que viene en los próximos años es mucha más dedicación a qué estamos enseñando en las aulas, cómo podemos compartir esos procesos de enseñanza-aprendizaje con universidades europeas con las que vamos a empezar a poner títulos a disposición de una comunidad infinitamente más grande, que no va a ser la nuestra local o ni siquiera la nuestra estatal. Y me tranquilizó porque una de las críticas mayores que nos hicieron fue precisamente el peso que teóricamente perdía la investigación. Lo hemos dejado al 50%. Al 50%. Hay que tener suficiencia en actividad investigadora, suficiencia en docencia, suficiencia en liderazgo, y no lo he mencionado porque solo afecta a las áreas clínicas de ciencias de la salud, pero en ese caso también hay que demostrar, así lo han decidido las comisiones de ciencia de la salud, hay que demostrar 5 años de actividad profesional
porque, como algún ejemplo que nos ponían, nadie puede enseñar cirugía sin ser cirujano, ¿no? Tendría que contar con esa experiencia, pero son los 5 años básicamente del MIR, con lo cual lo cumplen la inmensa mayoría de los posibles solicitantes. Pero lo que estamos buscando, como veis, es un sistema de equilibrio. Y creo que también las universidades tienen que empezar, pero por supuesto ahí, con total respeto a su autonomía, en los concursos de acceso a equilibrar un poco más, ¿no? A no buscar solo grandes perfiles investigadores, sino también aquellos perfiles que son capaces de dinamizar, de renovar y de innovar en el ámbito de la docencia. Bueno, y lo dejo aquí, siento haberme pasado un poquito de la hora y a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Muchas gracias. Comentamos simplemente deciros que es un turno de preguntas. Hay un micrófono que os pedimos que lo utilicéis y habléis bien pegaditos al micrófono, porque si no, los que están conectados por Internet no os van a escuchar. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, Teresa Pérez, que es la secretaria de la Escuela de Doctorado, tiene el micrófono para compartirlo con vosotros. Muchísimas gracias por la presentación, directora. Un par de preguntas. Yo estoy apasionado por la presentación y veo que además está muy apasionada la directora de la ANECA por lo hecho y lo logrado, que no es poco, siendo como somos los que hay que administrar. Dos preguntas. Una, claro, ¿qué principio inspira esto? ¿No? Porque yo quiero hacer algo de calidad, que es aquello que satisface a todos, que evita que alguien se quede atrás, o que me permite compararme con otros y determinar si soy igual, mejor o peor, sea lo que sea que signifique cualitativamente igual, mejor o peor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Satisfacer al solicitante o garantizar la calidad del sistema universitario español? Esta es la primera pregunta que no me ha quedado clara de la... Y no, la segunda importantísima para mí, y que fallaba en los sistemas anteriores, sorprendentemente, es la metaevaluación. La metaevaluación de procesos ha sido muy ligera hasta ahora. De esos 30 años, dice, sería muy importante hacer un monográfico. Bueno, es decir, hace unos años, ya unos cuantos, más de eso quiero recordar, yo estuve en Granada, en el Foro FECIES, que quizá conozca también, y bueno, este mismo mensaje casi idéntico yo lo escuché, sobre la necesidad de analizar el sexenio y tal igual. Bueno, pero ahí seguimos. Entonces, en este nuevo momento, en esta nueva etapa, para este nuevo modelo, si para el otro la metaevaluación se me antojaba difícil, para este se me antoja casi imposible. Entonces, cuando uno diseña un programa de evaluación, supongo que también habéis estado pensando cómo lo vamos a metaevaluar, cómo sabremos si esto está funcionando bien, mal o a medias. Esas dos, gracias. Muchas gracias. La primera cuestión, dices, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, hombre, lógicamente no es satisfacer a los solicitantes, sí lo es en cuanto a que sea algo que no te traumatice, como era el sistema anterior, que es que hay gente traumatizada, con compañeros míos, ¿no? Es un tema recurrente o era un tema recurrente en las conversaciones. Y en ese sentido, sí, que sea un sistema amable, que sea un sistema que no te haga parar tu trabajo y tu vida personal y familiar durante X meses simplemente para presentar una solicitud, pero lógicamente el objetivo final no es que la gente esté contenta. El objetivo final es solventar un problema muy grave que tiene España, que es que se ha puesto en los primeros puestos de producción científica, pero seguimos en una situación muy mala en cuanto a innovación. España no innova, España produce. Y creo que ese es un problema grave y sí, ahí sí que hay que poner las luces largas. Entonces, cada uno de nosotros podemos ser muy buenos en cuanto a producción científica, de hecho la llamamos así, pero también hay que pensar a quién recompensa o quién se beneficia de esa producción científica. Probablemente la misma persona que va a solicitar su sexenio o su acreditación. Entonces, ¿a qué estamos destinando el dinero público? ¿A que la gente publique para que consiga su sexenio y su acreditación o a hacer ciencia innovadora que de verdad repercuta en la sociedad, en quien nos financia, en el avance del país? Quiero decir,
que evidentemente que el debate tiene un recorrido mucho más largo. El principio básico de Coara es ese precisamente, es conseguir una ciencia de más calidad y con mayor impacto científico y social. Es que el caso de España es muy ilustrativo, ¿no? Como hemos conseguido, en gran medida por la convocatoria de Sesenio, que yo considero un magnífico programa. O sea, la convocatoria de Sesenio ha conseguido que España dispare su producción científica y algo tan impensable hace 30 años como que todo el sistema estuviera internacionalizado. Eso lo he visto yo, que llevo 25 años en la universidad. Ese cambio lo he vivido yo. O sea, de una universidad todavía relativamente aislada, provincial, local, estatal, como mucho, a una universidad donde ya el trabajo en redes internacionales es nuestro día a día, por lo menos de la gran parte de la universidad, ¿no? En eso la convocatoria de Sesenios ha funcionado muy bien, pero el problema es en qué situación estamos en términos de innovación. Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos de lo que nuestra propia comunidad científica considera que es de calidad. Cuando nos revisan o revisamos nosotros un artículo científico, estamos hablando de una revisión por pares exactamente igual que cuando nos revisan la solicitud de un proyecto de investigación o cuando una comisión de acreditación o un comité de sesenio evalúa su solicitud. O sea, es tu propia comunidad la que te evalúa, lo importante es con qué términos te evalúa. Si es con términos de 5JCR decil 1 o es con términos de esta persona, como dice la convocatoria original de Sesenio, que me parece magnífica, sobre todo para ser del año 94, tiene que demostrar avance del conocimiento, tiene que demostrar calidad, innovación y avance del conocimiento dentro de su propia disciplina. Eso lo decíamos ya hace 30 años. El problema es que hemos utilizado indicadores que nos han llevado a la producción, de tal manera que se demuestra todo eso con un cuartil o con un tercil. A mí me parece un error. Pero si me preguntas por el objetivo último es ese, maximizar, dice Coara literalmente, maximizar la calidad y la innovación de nuestra investigación. Y es un objetivo compartido, además, en todos los países, porque además Europa se está quedando atrás. Europa tiene una financiación científica relativamente potente, no igual en todos los países, pero relativamente potente, pero evidentemente su sistema universitario y su sistema científico se está quedando atrás. Entonces, bueno, eso está en la base del debate, ¿no? Y en cuanto a la metaevaluación, totalmente de acuerdo. Yo este año ya más cosas no he podido hacer. O sea, que yo lo tengo apuntado, lo de los 30 años, de hecho, lo hemos hablado ya con el SICTI, con la gente responsable del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología del Ministerio, porque esa base de datos es de ANECA, responsabilidad de ANECA, y estamos hablando para ver cómo hacerlo, porque bueno, también la explotación no es fácil por los formatos de los datos y porque ha habido un cambio de sistema en el año 2020, con lo cual trabajamos con 2 modelos diferentes de datos, pero es una de las cosas que queremos hacer en esta dirección. Hemos atendido lo urgente y no nos olvidamos de lo importante. Sí estamos haciendo metaevaluaciones en otros programas. Una vez que hemos terminado con esta reforma, ahora mismo estamos trabajando con Docentia, precisamente. El programa Docentia necesita una revisión muy profunda. Estamos terminando una metaevaluación y ese será el programa que sacaremos a Información y Consulta en otoño. No sé si con eso te contesto. Hola, buenas tardes. Yo soy Enrique Serrano, que soy catedrático de Geografía Física de la Universidad de Valladolid. Yo quería plantear 2 cuestiones. Bueno, una primera es dar la enhorabuena por todo ese trabajo y también por esta exposición, que ha sido muy aclaratoria para muchos aspectos. Y a mí, bueno, en ese sentido yo creo, voy a dar primero mi opinión y luego la pregunta, que la parte de acreditaciones yo creo que se ha avanzado mucho y producto quizá de que se había entrado, en mi opinión, en una locura, que no se podía ser catedrático hasta los 60 años, hiciera lo que se hiciera, que no se podía ser titular hasta los 45, y yo creo que todo eso es muy bienvenido, sobre todo para los jóvenes que sepan. En ese sentido, yo rogaría, y no sé si hay, es que a los jóvenes que ahora, igual que nos pasó a nosotros en su momento, se les indica una trayectoria, se les mantenga hasta que lleguen a catedráticos, que no se vaya cambiando las leyes a mitad de partido cada vez. No.
Perdón, acabe. No, bueno, que yo creo que eso sí ha ocurrido. Bueno, quizá a los más viejos como nosotros no, pero a los jóvenes les ha ido pasando, a los que están ahora en la cuarentena. Bueno, a los jóvenes y a los no tan jóvenes. A mí ya me han cogido tres leyes de Claro. universidades. Eso, y cambiaban La LRU, los criterios la LOU de ANECA. y la LOSU. Quiero decir, claro, es que el mundo Exacto. se mueve. Sí, pero hay que conservar un poco porque yo creo que los jóvenes que ahora se inclinen por por lo que les plantean, por lo que les obligan, porque eso va a ser así. Si no se les mantiene, pues se encuentran, como ha pasado, que cuando le digan, ahora quieres optar a catedrático, pues no cumples porque has hecho cosas que ya son de otra ley o de otra cultura, como se ha planteado aquí. Y yo creo que eso sí que les puede pasar a algunos de los que ahora tengan 50 años, ¿no? Pero bueno, no iba por ahí. Yo creo que se ha mejorado incluso. A mí la otra pregunta, o la pregunta concreta, es que aquí se ha hablado de cuestiones sobre todo cualitativas, y sobre todo para los sexenios. Yo no lo he mirado, podría haber mirado y habérmelo estudiado, pero no lo he hecho. Pero ¿cuáles son esos? Unos indicadores cualitativos que van a estar ahí. A mí hemos trabajado con el IH y para nosotros el IH era significativamente bueno porque, como se ha señalado, como ha señalado ahora mismo la directora de ANECA, en el año 90, sobre todo en determinados ámbitos, no se publicaba nada. Lo que conseguimos es publicar, por ejemplo, en revistas sin que tuviera que depender de un catedrático o de alguien. De pronto tú lo mandabas a una revista internacional, porque si no, y te lo publicaban con 2 evaluadores que no conocías. Todo eso yo creo que ha sido significativamente bueno. Entonces, ahora si va a haber criterios o indicadores que son más cualitativos, estos no van a conducirnos también a que vayamos. Por una parte, nos van a conducir, igual que era lo de buscar un IH o buscar un JCR, publicar en JCR era significativo y no se ha estado haciendo, por otro lado. Y, sobre todo, ¿quién va a evaluar esos indicadores? Porque a mí sí me preocupa, y así se hizo ver, yo cuando leí había mucha preocupación en ese sistema abierto que hubo, nos preocupa que haya unos determinados grupos de personas, grupos de entidades, que sean los que manejen esos indicadores, y los jóvenes, sobre todo, no van a poder actuar en todo. Se ha dicho aquí, un joven puede tener TFGs, TFMs o no, dependiendo de dónde esté, en qué institución, en qué departamento. Entonces, no van a conseguir eso. Entonces, me preocupa a mí mucho, yo creo que se me puede responder porque es lo que preocupa a todo el mundo, cómo van a ser esos indicadores cualitativos y cómo se van a aplicar. Y finalmente preguntaría, ¿y cómo van a ser las comisiones? Cuando hemos estado en ellas con indicadores objetivos, y yo participé justo cuando salió ese juicio en el que teníamos que leernos, yo tenía que leerme unos 250 artículos para decidir si eran buenos o no, de los cuales de mi campo no eran la mitad. Y yo creo que eso era irresoluble. Ahora, ¿cómo se va a resolver desde la ANECA el que los que son evaluadores todos juzguen a su campo? Y si tienen 250 es un año ahí de trabajo prácticamente exclusivo. ¿Hay algún mecanismo para solucionarlo? Muchas gracias por la intervención. Gracias. Sobre la primera cuestión, bueno, es que es una de las frases que más he escuchado en los 2 periodos de información y consulta, esto de que nos cambian las reglas a mitad del partido. Pues claro, es la obligación de la agencia es ajustarse a cómo cambia la ciencia. Si hay algo que cambia, incluso ha habido un debate fuerte sobre si de verdad necesitábamos la LOSU. Pues claro que la necesitábamos. 25 años, 23 años, ¿no? Con una ley de universidades es un plazo ya inasumible, porque si hay algo que cambia es el conocimiento, la ciencia, cómo se produce la investigación, los formatos. Es decir, es obligación de la agencia ajustarse a la realidad del contexto científico en cada momento. Por supuesto, el nuevo sistema de acreditación nace con vocación de ser lo más duradero en el tiempo posible. Pero recuerden que el sistema actual, con el que terminamos el 1 de marzo, era del año 2007, lo regulaba un Real Decreto de 2007 y tuvo una modificación parcial de criterios en 2015. Claro, si estábamos todos a disgusto con el sistema de 2015 y además prometemos que no lo vamos a cambiar,
yo creo que hubiéramos sido muy torpes, ¿no? Porque es no querer reconocer que el sistema estaba creando disfunciones y estaba creando problemas. Entonces, pues evidentemente lo que hay que hacer es reconocer que todo el contexto ha cambiado, lo he explicado al principio, cambia el contexto internacional, cambia el contexto nacional, tenemos una ley que nos traslada principios de actuación muy diferentes y, lógicamente, la obligación de esta agencia y de todas las agencias es incorporar esos cambios a sus sistemas de evaluación. Ojalá, a mí me alegrará mucho ver que este sistema dura mucho tiempo y genera algo importante, que es la previsibilidad. Precisamente por este debate de la posible retroactividad, que nos lo han planteado en infinidad de reuniones, escritos, quejas, etcétera, tenemos incluso informes jurídicos que respaldan esta decisión. No aplica la retroactividad ni la irretroactividad en este caso, precisamente porque tenemos que ajustar el sistema de evaluación en todos nuestros programas, no solo en estos que estoy mencionando hoy, a una realidad que sabemos que es cambiante, ¿no? Yo creo que de la misma forma que el sistema anterior, aunque el de acreditación viene de 2007, pero está basado en unos principios muy anteriores, igual que ocurre con el caso de Sesenio, probablemente este también nos pueda durar mucho tiempo, ¿no? Pero no se puede garantizar. Claro, cuando yo empecé en la universidad, aquí en España, en el año 2000, pues evidentemente a mí nadie me podía asegurar que yo me acredité a cátedra en el año 2015, creo. Pues nadie me podía garantizar que iba a pasar en 2000. De hecho, pasaron 2 leyes universitarias por en medio. Yo pasé primero una acreditación, luego pasé una habilitación nacional, luego me tocó acreditarme. Pues claro, pues cada uno se va ajustando a lo que toca en ese momento, que, insisto, no es capricho de nadie, no es una ocurrencia de nadie, es un ajuste de la realidad y del propio contexto normativo a lo que está ocurriendo en el ámbito de la ciencia, de la investigación o de la docencia, en este caso, ¿no? Y sobre la segunda cuestión de la evaluación cualitativa, bueno, decía que no había tenido oportunidad de revisar la convocatoria de este año. La convocatoria, yo creo que, bueno, más que la convocatoria es una publicación de la Secretaría General de Universidades que no tiene mayores novedades. Lo que cambia profundamente es la resolución de criterios de evaluación, que yo eso sí que recomiendo mucho a los jóvenes investigadores que lo miren, porque ahí sí que hay una renovación de fondo muy importante en lo relativo a la ciencia abierta, a los depósitos, al uso de distintas lenguas, a la multidisciplinariedad, a la coautoría, que son principios con los que a partir de ahora vamos a operar con total normalidad, y creo que eso hay que ir asumiéndolo. Como decía, la resolución de criterio y también este baremo general, que es el que publicamos. Cuando hablamos de evaluación más cualitativa, no estamos hablando de indicadores cualitativos, son métodos cualitativos que se apoyan en un uso responsable de indicadores cuantitativos. Esa es la frase que repetimos todo el tiempo, porque es un poco la indicación de Coara, ¿no?, de todo este debate. Es que la evaluación siempre ha sido cualitativa, es que la evaluación siempre ha sido por pares. Lo que se aplica es un juicio técnico. A un cirujano le evalúan 2 personas afines, pueden ser de su área o no, exactamente igual que hacemos en proyectos de investigación. Yo he estado en la Agencia Estatal de Investigación y ahí evaluamos todo lo que nos toca. Se evalúa geografía, sociología, comunicación, cualquier área afín, porque además eso da cierta homogeneidad a la evaluación y no te enfocas exclusivamente en aquello que sabes, sino en una visión un poco más amplia de qué está pasando en esa macroárea, ¿no?, en esa disciplina, en esa rama del conocimiento. Como decía, los indicadores están desagregados aquí, en este baremo general que publicamos desde ANECA, precisamente para tranquilizar un poco a la gente. Lo primero es que el 80% de la evaluación, contribución al progreso del conocimiento, impacto científico y el tipo de aportación preferente que define cada disciplina, eso ya estaba así desde el principio de los tiempos. O sea, le hemos dado el 80% del peso a lo que ya se venía evaluando, precisamente para facilitar la transición entre modelos, ¿de acuerdo? Pero no son indicadores cualitativos, es una evaluación cualitativa, la que ha sido siempre, eso sí, apoyada en un uso responsable. Es decir, no es responsable dar un sesenio porque hay 5 deciles 1. Puede haber muchas cosas más detrás. Y las novedades de este año es la incorporación de la contribución a la ciencia abierta y el impacto social de la investigación, que le hemos dado solo un 20%.
para que no fuera traumático, para que el cambio fuera progresivo, etcétera. Y aquí están definidas los ítems que se tienen que valorar dentro de cada uno de esos campos. ¿Cómo? Pues a juicio técnico, esa palabra que nos gusta muy poco de la discrecionalidad técnica, que viene siendo lo mismo que juicio técnico, que es lo que decidan tus pares. ¿Por qué se acepta un artículo en una revista? Porque lo han decidido tus pares. ¿Por qué se te da un proyecto de investigación? Porque lo han decidido tus pares. ¿Por qué se te da un sesenio? Porque lo deciden tus pares. Ahora, eso sí, vamos a usar bien lo cuantitativo, vamos a usarlo bien. Entonces, se incorporan otras métricas, precisamente en la resolución de criterios que publicamos en el BOE, hemos incorporado un nuevo apéndice donde se contemplan, por fin, nuevas dimensiones. Dimensión de la calidad de la aportación, del uso, citación, lectura. No nos interesa que se publique mucho, nos interesa que se lea, que es uno de los problemas que tenemos en España. La mayor parte de los artículos tienen 0 citas o 0 descargas. Eso es dramático, sobre todo porque alguno de esos artículos ha costado 4.000 o 5.000 euros publicarlo, entre la traducción y la publicación. Entonces, es dramático que nadie se lo lea. Por tanto, hemos incorporado otras dimensiones y, como veis, muchas normalizadas. Número de citas, no, citas normalizadas en tu área, porque evidentemente no es comparable historia del arte con biomedicina, donde se cita mucho más y, sobre todo, se cita mucho más rápido. La ventana de citación en ciencias sociales y humanidades necesita mucho más tiempo. Hay libros de historia que se empiezan a citar a los 10 años de su publicación, ¿vale? Pero tenemos otros indicadores, tenemos la descarga, tenemos la lectura, la visita al repositorio, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, que lo puedes revisar aquí por no extenderme mucho más, pero verás cómo se incorporan otros indicios que no se mencionaban hasta ahora en la convocatoria y que van abriendo un camino. El cambio será más progresivo, pero que van abriendo un camino a la manera en que tenemos que defender las aportaciones que presentamos y, sobre todo, pensando en que tenemos que hacer una ciencia útil, no solo buena ciencia, sino una ciencia útil para quien sea. En algunos casos será para que se patente una vacuna, en otros casos será para que afloren documentos de archivos históricos, lo que sea. Pero tenemos que demostrar esa utilidad. Si un artículo, por mucho que esté publicado en la mejor revista de la disciplina, no lo ha leído nadie, al cabo de los años que sean razonables en esa disciplina, yo creo que ahí tenemos un problema. Y ese tipo de cosas sí las están considerando este año los comités, así como algo que tampoco estaba explicitado, que son las posibles penalizaciones por reiteración de publicación en las mismas revistas o editoriales, siempre que no esté justificado. Aquí también nos decían, o sea, que si publico 5 Nature o 5 Science, no saco el sesenio, hombre, por favor. Quiero decir, que no esté justificado, que la autoría esté insuficientemente justificada, y hemos tenido casos este año donde el comité ha visto que esa persona no ha aportado nada al artículo, ¿no? De estos de que todo el mundo firma lo de todo el mundo y, bueno, cuidado con eso, y las malas prácticas de publicación que pueden llegar al 100% de la penalización y que también hemos detectado algunas, ¿no? Entonces, bueno, yo te invitaría a que revisaras tanto este baremo, lo tienes en la web, como los criterios que se publicaron en el BOE, ¿no? Donde están todos estos cambios, y sobre todo invitaría a los jóvenes a leer esta resolución del 5 de diciembre, porque creo que aquí sí hay, en una primera lectura se percibe muy bien este cambio de filosofía y hacia dónde va el modelo de evaluación, en los criterios generales, que serán sobre todo los que se apliquen a partir de la convocatoria de 2024, evitando esas diferencias por disciplina, ¿no? No habrá que presentar 5 JCR en matemática y 2 en sociología, sino que simplemente las 5 aportaciones tendrán que responder a los criterios generales y se evaluarán por pares de manera razonable en el marco de cada uno de los campos. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que sí, estamos justo a tiempo de cerrar, porque además la directora se tiene que marchar a Madrid en el tren dentro de media hora, un poquito más, o sea que vamos un poco justos de tiempo. Pues nada más, Pilar, muchísimas gracias por tus respuestas y por tu explicación, y muchas gracias a todos los que habéis participado, habéis asistido, y también los que han asistido a través vamos, virtualmente, ¿no? A través de servicios audiovisuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.